Fueron más de 3 siglos en los que la colonización europea, amparada por la idea arbitraria de raza, implicó el sometimiento de las poblaciones originarias de este lado del mundo, además del secuestro masivo y la esclavización de miles de hombres, mujeres y niños nativos del África subsahariana y otras regiones de dicho continente. En una época en la que ser negro, mulato, pardo o indio significaba vivir una vida de menor valor o hasta ser considerado no humano, la figura de José Padilla cobra mayúscula relevancia. Y no es para menos. Las hazañas militares y estratégicas de este hombre oriundo del corregimiento de Camarones fueron decisivas para la consolidación del proyecto patriótico y republicano, no solo de Venezuela y de la entonces Nueva Granada, sino de la región suramericana. La batalla del lago de Maracaibo, efectuada el 24 de julio hace 200 años, fue la épica gesta liderada por José Padilla que puso el punto final a las pretensiones realistas de perpetuar el control sobre sus colonias en América y constituyó el punto de inflexión que inclinaría la balanza de la historia a favor de la causa libertadora. Pero, a pesar de su merecido título de benemérito de la patria, Padilla encarnaba un arquetipo de sujeto que no terminaba de encajar con las ideas de nación que se forjarían en la naciente república. Su existencia representaba los peores temores de las élites blancas y criollas de la época, empezando por el mismo Simón Bolívar, quien en su intercambio de cartas con sus más cercanos aliados manifestaba su aprehensión frente a un potencial advenimiento de una pardocracia en suelo colombiano. El temor a los descendientes de esclavos apesadumbraba al libertador a tal grado que, una vez conquistada la independencia ante España, auguraba la revuelta de los hijos de África. El destino final de Padilla, por tanto, constituyó, en palabras del reconocido Juan Gosaín, una monstruosa infamia. La historiografía nacional, la enseñanza de la historia en las escuelas y universidades en todos los rincones del país y la museística en ciudades y pueblos están en deuda con este emblemático personaje guajiro que podría y debería estar ubicado en el más alto panteón junto a Bolívar, Santander y otros próceres. Hoy nos reunimos en este escenario para tener un gesto siempre humilde, siempre insuficiente, de reconocimiento y exaltación a la vida de este héroe local y nacional a propósito de los 200 años de la batalla del lago de Maracaibo. Acompáñenos durante esta semana de actividades organizadas conjuntamente entre el Área Cultural del Banco de la República en Riohacha y la Academia de Historia de La Guajira. El ciclo de conferencias titulado Bicentenario, Padilla y la Batalla del Lago de Maracaibo, que se realizará a partir de hoy y hasta este jueves, contará con respetados investigadores e investigadora de la historia de este héroe de los mares y de tierra firme. En este viaje de nuestra nación se nos unen Aline Helg, doctora en Historia de la Universidad de Ginebra, Suiza, Efraín Sánchez, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, Inglaterra, Francisco Flores, doctor en Historia de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y Sergio Uribe, doctor en Derecho Internacional de la Universidad Alonso X el Sabio de España y capitán de navío retirado de la Armada Nacional de Colombia.
a quien le agradecemos la conferencia inaugural titulada La batalla naval del lago de Maracaibo, impacto histórico y estratégico. Como reza el poema de Antonio Géneco Coronado, en esta fecha gloriosa conmemora el patriotismo, la abnegación y el civismo de este mártir valeroso. Los y las invitamos a que mantengamos vivo el legado de José Padilla, el héroe y el mártir. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, por tus amables palabras y muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta conferencia sobre el almirante Padilla y la batalla naval del lago de Maracaibo. Como dice la ayuda, vamos a hablar hoy aproximadamente durante 50 minutos. Va a ser una conferencia bastante, digamos, activa, no es un tema de carácter magistral. Va a haber unos videos, voy a cuestionarlos a ustedes en el buen sentido de la palabra, de cómo se sienten en relación lo que es su nación, lo que es el mar de nuestro país. Espero que la disfruten. Fue preparada con la intención precisamente de que ustedes se lleven esa importancia, esa relevancia de lo que es nuestro héroe naval, el almirante José Padilla López. La ayuda, ya lo dijo Esteban, soy el capitán de navío retirado de la Armada de Colombia, Sergio Uribe Cáceres. Soy doctor en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. Soy magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, especialista en Comando de Estado Mayor y bueno, una preparación que precisamente me permite estar aquí delante de ustedes entregándoles esta información con el propósito que sea sólida, que sea confiable para ustedes. Arranquemos pues sin más preámbulos. Iniciemos con una reflexión de introducción. ¿Por qué es importante Padilla? ¿Por qué fue importante la batalla de Maracaibo? Pero ¿dónde ocurrió la batalla de Maracaibo? Fíjense en esta reflexión de introducción que les traigo. Qué inapropiado llamar tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Es de un escritor y científico británico, Sir Arthur Clarke. Eso nos trae lo que yo doy en llamar modo océano. Es decir, entrar un poco precisamente en la conferencia a partir de entender que este globo terráqueo, las 3/4 partes de su superficie son agua y solamente 1/4 parte es tierra. Es decir, comenzar a buscar en esas realidades físicas y estratégicas e históricas la importancia y por qué fue Padilla precisamente tan importante por su resultado de la batalla en relación con su impacto estratégico e histórico para la Gran Colombia de la época. Bueno, aquí traía la presentación del conferencista, pero creo que ya te los comenté rápidamente, entonces mejor pasemos. Tal vez únicamente recabar aquí que actualmente yo soy docente e investigador del Departamento Armada de la Escuela Superior de Guerra y soy el gestor del doctorado en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Aspiro que algún día ustedes, si quieren seguir una carrera de este tipo para entender todas estas dinámicas de lo que es la seguridad y la defensa nacional, pues lo esperaría yo allá en ese doctorado. Arranquemos pues. La batalla naval del lago de Maracaibo, ocurrida ayer hace 200 años, hace 2 siglos, el 24 de julio de 1823. Por eso es que estamos hoy aquí, para recordar esas realidades históricas que son las realidades actuales de ustedes y mía. Vamos a seguir entonces la siguiente agenda, una introducción para entrar en la materia propia de lo que vamos a hablar, como para darle un preámbulo, para darle un marco a los temas que vamos a tratar. Después hablaremos rápidamente quién fue el almirante Padilla, solamente como para ubicarnos, porque ya va a haber unas presentaciones unas conferencias sobre las que se hablará más detalladamente sobre el almirante Padilla. ¿Cuáles fueron las acciones independentistas del almirante Padilla previas a la batalla? ¿Qué hubiera pasado si Padilla hubiera sido derrotado en el lago
ese jueves 24 de julio de 1823. ¿Cuáles fueron las fuerzas que se enfrentaron? Narraremos y veremos en un video una de las hazañas navales más importantes de nuestro país, que se conoció como el Paso de la Barra de Maracaibo, y posteriormente veremos también en un video preparado por la Armada Nacional precisamente para conmemorar estas épocas, cómo fue en sí misma la batalla. Y cerraremos con la relevancia de la victoria en la batalla de Maracaibo y cómo es recordado hoy el almirante Padilla, cómo es visto hoy el almirante Padilla, qué representa el almirante Padilla para nuestro país y qué representa también para la Armada de Colombia. Iniciemos pues. Vamos a hacer un cortico de 2 minutos recorrido sobre dónde estamos históricamente, dónde estamos en términos de tiempo. Y pues vamos a ver cuál es la relevancia del mar en la historia de Colombia y hablaremos de un poco de historia. Aquí estamos en 1630, la Nueva Granada, y uno de los más ilustres políticos que ha tenido nuestro país, el doctor Alberto Lleras Camargo, expresidente de Colombia, decía precisamente sobre la importancia del mar para nuestro país. Del mar nació el nuevo reino de Granada, desembarcado de los galeones en cuyas bodegas, puentes y castillos vino nuestra lengua y se rezaron nuestras oraciones actuales. Es una forma de recalcar precisamente por qué el mar es tan importante para nuestro país, por qué precisamente la independencia de nuestro país se selló en el mar, en la batalla naval del lago de Maracaibo. Este es el virreinato de la Nueva Granada de 1717, no se ve infortunadamente bien el mapa, pero abarcaba los territorios de Ecuador, de Colombia, de Panamá y de Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Santa Fe y la Real Audiencia de Quito. Y fue disuelta la Nueva Granada en 1777. Fíjense que estamos avanzando históricamente. Desde 1630, ahora en 1777 nos estamos acercando precisamente a la época de la batalla. Entramos ya como en materia de la Gran Colombia, 1819, 1830, una organización política muy importante, precisamente es durante ese periodo en que se da la batalla del lago de Maracaibo, y donde el libertador Simón Bolívar, acompañado por otros personajes históricos de gran calado como el general Santander y Padilla, precisamente sellaron la independencia de todo un continente. Panamá estaba unida precisamente a la Gran Colombia. La independencia de Panamá fue en 1821, pero decidieron quienes se independizaron en Panamá unirse a la Gran Colombia. Infortunadamente, posteriormente en 1903, ustedes seguramente recordarán cuando la separación de Panamá por la construcción del Canal de Panamá a instancia de los Estados Unidos, Panamá, que era un departamento colombiano, pues se separó de Colombia. Pero en esa época, infortunadamente tampoco se ve muy bien el mapa, pues la Gran Colombia fue creada en 1819 por el Congreso de Angostura. Estaban Venezuela, lo que era Colombia en la época, y Ecuador, pero en 1830 por disputas de los líderes militares y por disputas políticas, infortunadamente un ejercicio histórico muy interesante que hubiera sido la Gran Colombia se disolvió. Entonces viene esa pregunta, hicimos un recorrido muy rápido en términos históricos de lo que significa el mar para Colombia. Ahora, les hago a ustedes esta pregunta: ¿consideran que el mar ha sido y continúa siendo hoy un factor determinante para el desarrollo de Colombia como nación? Es decir, todo eso que nos dejaron nuestros héroes de la independencia, entre ellos principalmente el almirante Padilla, ¿sigue siendo importante para nuestra nación? Esa es una pregunta que nos ubica también en la importancia, en la relevancia del mar para un país como nosotros. ¿Qué pensamos nosotros en relación con el mar? Infortunadamente, de la época de Padilla, no todos los líderes militares y políticos entendían la importancia del mar, entre ellos Bolívar. Santander sí era más proclive a entender la importancia del mar y la importancia de la marina. ¿Qué es conocer el mar? ¿Qué es entender el mar? Eso se denomina normalmente conciencia marítima nacional. ¿Existió en esa época una conciencia marítima nacional? Muy poco. Colombia es un país, infortunadamente,
de una mentalidad mediterránea, es decir, estamos viendo los colombianos, no ustedes, ustedes tienen ese bellísimo mar aquí enfrente, pero en nuestro país, allá en la capital, no vemos, no se ve hacia el mar como se debería ver, y en la época de Padilla desafortunadamente tampoco. Entonces esa es la pregunta, ¿ha sido el mar un factor determinante? ¿Conocemos los colombianos el mar? ¿Conoce el futuro de nuestro país el mar? Es decir, ustedes, yo les pregunto, ¿recuerdan la extensión total de su país? Acuérdense que estamos en una introducción histórica, política, geográfica, para entrar de lleno a entender en qué consistió y por qué es importante la batalla del lago de Maracaibo. ¿Recuerdan la extensión total de su país? ¿Y recuerdan qué porcentaje de esta extensión es territorio marítimo? Aquí está el mapa de Colombia, este es el mapa oficial de Colombia, el mapa del Agustín Codazzi. Ya no solamente es este croquis terrestre bonito, ya tiene que involucrarse en las mentes de ustedes jóvenes, de quienes están con la responsabilidad de construir este país. El mapa de Colombia también es este, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Entonces la respuesta, ¿cuál es la extensión de nuestra nación? La extensión total son 2.070.048 kilómetros cuadrados. De esa extensión, 1.149.748 kilómetros cuadrados son terrestres para un 55,14%. Es decir, la extensión de nuestro país es el 55% territorio físico y el otro 44,86% es el territorio marítimo. 589.000 kilómetros en el Mar Caribe y 339.000 kilómetros en el Océano Pacífico. Ese es el país de ustedes ahora, ese es el país que deben entender, el país que deben conocer, el país que tienen que hacer respetar, un país en el que el mar, infortunadamente, no ha estado en el centro de nuestras realidades políticas o estratégicas. Entonces recuerden, por favor, que la extensión total de su país es 2 millones de kilómetros cuadrados y que el 54% es terrestre, pero casi la mitad de esa extensión es marítima. Y ahora, en el conocimiento precisamente de estas realidades marítimas, ¿recuerdan con cuántos países limita Colombia? ¿Cuáles son las fronteras de nuestro país? Si alguien se acercara a ese valor, ¿podrían citar con qué países es que limita su país? Es muy importante que en términos de estas realidades que estamos hoy tratando de dilucidar, tratando de discutir hoy aquí, se tenga en cuenta precisamente dónde estamos, quiénes somos, porque el mundo va más allá de Bogotá, va más allá de Riohacha, va más allá de Medellín, somos toda una nación que tenemos nosotros que entenderla y a partir de ese entendimiento es que nosotros tenemos que comenzar precisamente a actuar. Pues para los que no recordaban, Colombia limita con 11 países. Siempre nos han enseñado, o por lo menos a mí me enseñaron hace ya muchos años en el colegio, que limitábamos con 5 países. Pues no, su país limita con otros 11 países. De esos 6 límites, 6 son marítimos exclusivamente. La República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, de 11 países, 6 límites son eminentemente marítimos. Es decir, ¿es importante el mar para Colombia? Claro que sí. Lo entendía Padilla cuando hizo toda esa campaña naval precisamente que culminó en la batalla naval del lago de Maracaibo. Sí, lo entendía también. Los otros 3 límites son marítimo terrestres, es decir, aquí involucra también el mar. Panamá, Ecuador y Venezuela. Y solamente tenemos 2 límites terrestres exclusivamente, que son Brasil y Perú. Entonces cualquiera puede llegar a la conclusión que si de 11 límites, 9 son marítimos, pues entonces las realidades marítimas son las que tienen que comenzar a entender ustedes y comenzar a analizar y comenzar a ver qué quieren hacer ustedes, qué van a hacer ustedes con estas realidades. Dejamos entonces esa introducción atrás y vamos a ver quién fue muy rápidamente el almirante Padilla, tomando como premisa que muchos de los datos sobre Padilla pues, son a veces contradictorios. Unos dicen que nació en alguna parte, que su padre y su madre fueron tales, pero vamos a ir sobre textos históricos que por lo pronto son los que digamos son los más aceptados, a pesar de que aquí en Riohacha
y con el señor presidente de la Academia Colombiana de Historia y el rector con el que estuvimos hablando de su colegio ahorita, pues hay cuestiones mucho más precisas, pero es lo que normalmente conocemos sobre el almirante Padilla. Primero, pues que fue un gran militar, marino consumado y un prócer colombiano, infortunadamente sacrificado en las guerras de la dependencia por mano propia. El libertador Simón Bolívar ordenó fusilarlo, pero ya se los comentaré un poquito más adelante. Por las destacadas acciones militares, llegó al más alto cargo de ese momento, general de división. Sin embargo, como Padilla fue el comandante de las fuerzas navales independentistas, siempre se le conoció como el almirante, aunque Padilla nunca se le concedió ese grado en su época. La Marina tuvo muchos problemas para crecer, para mantenerse. Tuvo épocas durante el siglo XIX y luego durante el siglo XX en que la política no entendió la necesidad que un país como el nuestro tenga Marina. Y precisamente entonces los grados en ese sentido no eran tan comunes y por eso Padilla es identificado más por la tradición que porque haya sido nombrado en el grado de almirante. Precisamente, lo vamos a ver al final de la conferencia, este año el bicentenario, la Armada colombiana quiere enmendar ese error y a través de un proyecto de ley que se encuentra en este momento en su tercer debate en el Senado, se le va a hacer un reconocimiento póstumo al almirante Padilla y se le otorgará el título del Gran Almirante de la República. Ya Padilla será almirante porque nuestro país se lo reconoce. 200 años tarde, pero bueno, toca que comenzar en un momento dado, ¿no? Y será dentro de muy poco cuando nuestro Congreso termine el correspondiente trámite del proyecto de ley que tendremos al gran almirante de Colombia, José Padilla López. Padilla es un pardo guajiro natural de Riohacha, pardo, digamos, se acepta que Padilla era hijo o tenía orígenes de la raza negra, de la raza blanca y también de la raza india, por eso se le conoce en la mayoría de las aceptaciones históricas como pardo. Era de cuna muy humilde, no se le conoce una fecha de nacimiento, digamos, oficial, porque en Riohacha no existen actas de bautizo anteriores a 1870. Es decir, no tenemos cómo certificar en qué fecha nació Padilla, pero la fecha más aceptada por los historiadores es 1784. ¿Por qué? Porque en 1828, un mes antes de que Padilla fuera fusilado en Bogotá, cuando le tomaron la declaración, él dijo que tenía 44 años. Entonces se acepta como realidad histórica, como la realidad más aceptada históricamente, que Padilla nació en 1784 y murió 44 años después fusilado en Bogotá el 2 de octubre de 1828. El almirante Padilla se acepta también históricamente, aunque en temas históricos hay muchas controversias, sobre todo cuando no hay datos específicos, como les digo yo, de una partida de bautizo. Se acepta que es hijo de Andrés Padilla, un constructor de botes de ascendencia africana, y de una india guajira guayú, Lucía López. Padilla, como ya les dije, era muy humilde, no tuvo acceso a educación básica en los primeros años de su vida, por lo que la mayor parte de la educación de Padilla, sobre todo en temas marítimos y navales, fue empírica, es decir, Padilla lo aprendió estando a bordo de los buques, como lo veremos más adelante. Padilla, precisamente por las condiciones que les comenté, huyó de su casa a los 14 años y se acepta también como una realidad histórica que se alistó como mozo de cámara en un buque de la Real Armada Española, y ahí sí comienza en realidad la vida de Padilla como marino. Padilla fue reubicado y fue ascendiendo por sus propios méritos a contramaestre de navío, es decir, Padilla pasó de ser un ayudante de cámara a ser contramaestre de navío, que es uno de los cargos más importantes que se pueda tener en un buque
en esa época, contramaestre es el encargado de toda la marinería a bordo, es decir, es una responsabilidad cuando estamos hablando hace más de 200 años en buques que su propulsión era a vela. Decía un historiador que era un puesto muy alto en la Armada Española para un criollo de América y por añadidura un hombre de color. Padilla a los 21 años se embarcó en el San Juan Nepomuceno y participó en la batalla de Trafalgar en 1805. Es decir, Padilla ya estaba comenzando a construir sus realidades como guerrero, como comandante, como futuro vencedor de la batalla de Maracaibo. Fue herido Padilla en Trafalgar y hecho prisionero por los ingleses y liberado 3 años después en 1808. Y como ven ustedes, vamos acercándonos ya poco a poco a toda esa fase de la independencia de nuestro país en la segunda década del siglo XIX y a la batalla en sí misma. ¿Cuáles fueron las principales acciones independentistas del almirante Padilla previas a la batalla? Es decir, esto no fue un asunto de que Padilla llegara ya el 24 de julio de 1823 y se enfrentara al almirante Laborde. No, esto es todo un tema de independencia. Se le conocen los términos marineros como una campaña naval. Es decir, Padilla fue construyendo poco a poco su momento de gloria en la batalla naval del lago de Maracaibo. Padilla fue exhibiendo su fortaleza, fue exhibiendo su valentía, fue exhibiendo su don de mando precisamente a partir de estas acciones que les voy a comentar. ¿Cuáles fueron las principales acciones independentistas del almirante Padilla en la segunda y tercera década del siglo XIX? Padilla regresó en 1808, recuerdan que había sido hecho prisionero por los ingleses en la batalla de Trafalgar, regresó 3 años después y fue nombrado muy joven, a los 24 años, como jefe del Arsenal de Cartagena. En ese tiempo la vida corría mucho más rápido y las responsabilidades se asumían con mucha menor edad. Ser el jefe del Arsenal de la principal ciudad o principal fuerte de nuestro país a los 24 años, pues tiene un gran mérito. En 1811 precisamente participa en el movimiento popular que declaró la guerra, la independencia en Cartagena de Indias, como ustedes saben, el 11 de noviembre, y participó posteriormente en el combate de la bahía de Cispatá, en donde se acepta también que comenzaron a darse las primeras acciones independentistas en el mar. En 1815 Padilla captura la corbeta española Neptuno en el Golfo de Morrosquillo y ya ahí sí comienzan a darse precisamente estas acciones. Es considerada la principal acción naval en la historia de la Marina colombiana, es decir, ya Padilla comienza a ser parte de toda nuestra historia, sobre todo como nuestro máximo héroe naval, y participa ese mismo año en 1815 en la defensa de la Plaza de Cartagena ante Pablo Morillo. Posteriormente Padilla, un año después, ocupa la ciudad costera de Ocumares, secundando a Bolívar. Bolívar le tenía una gran confianza y necesitaba urgentemente de la labor de Padilla, de la acción de Padilla en el mar, y el general Santander era también mucho más claro en relación con lo que Padilla le aportaba en ese momento a las acciones de independencia. Interviene en la toma de Riohacha para recuperarla en 1820 y es vencedor en los combates de Pueblo Viejo, La Barra y la Ciénaga de Santa Marta. Entonces, como les decía, Padilla comenzó a construir su futuro, ¿no? Así como ustedes tienen que hacerlo, mis queridos jóvenes, eso es paso a paso, poco a poco. Uno no llega y en 2 años se encuentra lo que quiere ser. Yo llevo 40 años preparándome y todavía tengo mucho que estudiar, entonces los invito a ver cómo Padilla fue escalando poco a poco, así como ustedes eventualmente lo tendrán que hacer en lo que les guste, en lo que su vocación les indique. En 1821 captura los buques españoles nuevamente en el Arsenal de Cartagena y rinde a Boca Chica al jefe realista José María Olmos en una operación conocida como la Noche de San Juan, que se estila también, se acepta como uno de los principales momentos en que las realidades históricas e independentistas de nuestro país en el mar comenzaron a dar un vuelco. Así las cosas, entonces, nos acercamos ya en la tercera década del siglo XIX, ya
la fase independentista en tierra, pues ya ustedes recuerdan, el 7 de agosto de 1819 se declaró la independencia en la batalla de Boyacá, pero todavía había muchos problemas en términos del control del Mar Caribe. ¿Y qué pasaba que en el Mar Caribe? Pues que entraba todo el armamento, entraba todo el abastecimiento que necesitaban en ese momento los realistas, los españoles, para intentar volver a tomar, para intentar recuperar la Nueva Granada. Entonces, el general Santander, en el Congreso de Cúcuta, organiza la Armada en 4 departamentos de Marina. Padilla fue nombrado como comandante del tercer departamento de Marina. Ya estamos en 1821, ya nos estamos acercando rápidamente a lo que fue la batalla naval del lago de Maracaibo. Ya es ascendido por Bolívar al grado que corresponde a capitán de navío. Ya les comenté pues que en esa época los grados no eran grados de la Marina, sino grados del ejército, pero le correspondía a capitán de navío. El vicepresidente Santander entonces, al ver la situación como estaba, ya buscando los españoles recuperar toda la influencia que habían perdido, es decir, después de la independencia el 7 de agosto de 1819, los españoles hicieron un último esfuerzo para venir a recuperar lo que habían perdido. ¿Y por dónde lo tenían que hacer? Pues lo iban a hacer por mar y tenían como punto de partida Maracaibo. Entonces el vicepresidente Santander ordena 3 expediciones por tierra y una por mar. El 15 de enero de 1823, 6 meses antes, Padilla recibe la orden precisamente de bloquear a Maracaibo y es ascendido a general de brigada, es decir, contraalmirante. Posteriormente, tras la batalla, es ascendido a general de división y por eso es, digamos, Padilla reconocido o conocido como almirante. Antes de entrar en la materia propia ya de lo que fue la batalla, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias si Padilla hubiera sido derrotado en Maracaibo? Es como entrar por la parte de atrás al tema. Todos sabemos que Padilla venció gracias, y ya lo veremos ahorita, gracias a su bravura, gracias a su audacia, gracias a su conocimiento, gracias a su valor. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Padilla hubiera perdido ese jueves 24 de julio de 1823 y las fuerzas gran colombianas hubieran sido derrotadas por las fuerzas españolas? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de una derrota de Padilla y de sus huestes en la batalla del lago de Maracaibo? Aquí tenemos entonces cómo estaba la situación en 1823. Aquí está Maracaibo precisamente, aquí estamos nosotros ahorita. Y los refuerzos españoles venían procedentes de La Habana. Hasta ese momento todavía los buques españoles seguían controlando el Mar Caribe. Era un sitio de gran relevancia estratégica en relación con la forma como los españoles precisamente intentaban volver a traer y a partir de Maracaibo volver a tomar la Nueva Granada. Y tropas españolas desembarcaban en Maracaibo al mando del general Francisco Tomás Morales, que lo tocaremos después cuando comentemos la victoria de Padilla. Se iniciaba pues una contraofensiva realista para tomarse la Nueva Granada, tomando como punto de partida Maracaibo. Y mientras tanto, el general Bolívar estaba intentando iniciar su campaña en el sur. Tenía muchos inconvenientes para que el Congreso le autorizara todo el tema de cerrar la independencia de la América del norte de América del Sur, en las batallas posteriores en 1824 de Junín y de Ayacucho, pero el Congreso le decía, tenemos un problema muy grave en el norte. Si el general Morales logra avanzar con sus tropas hacia Cúcuta, pues el problema va a ser muy grave. Entonces Bolívar en un momento dado decía, le escribía a Santander y le decía, me siento en la inacción, no sé qué hacer, si irme para el Perú, pero dejo olvidado acá, o no culminar la campaña libertadora en el sur por estar pendiente de Morales. ¿Qué dice el gran historiador venezolano Arturo Uslar Pietri sobre la batalla de Maracaibo? Abro comillas, si se pierde el combate de Maracaibo, la suerte de la guerra de la independencia hubiera sido otra. Seguramente se hubiera prolongado por varios años más. Tal vez Bolívar hubiera tenido que regresar del sur.
Todo lo ganado en 13 años de larga y desesperada guerra hubiera estado otra vez en juego. Recuerden que la declaración de independencia fue en Bogotá el 20 de julio de 1810, es decir, que el país llevaba 13 años intentando cerrar la independencia de España. Sus antecesores, los colombianos de esa época, gente brava en realidad, gente que pasaba el páramo de Pisba y se quedaba un gran porcentaje, infortunadamente, de esos grandes guerreros en el páramo por el frío y demás. Pero estamos ya entrando en la propia materia de lo que fue la batalla y qué hubiera pasado si se hubiera perdido la batalla. Es decir, el tema, el meollo del asunto de la batalla de Maracaibo es no solamente lo que sucedió gracias a la victoria de Padilla y sus valientes tripulantes, sino qué hubiera pasado si no hubiera ganado Padilla en esa batalla, si no hubiera vencido Padilla. ¿Cuáles fueron las frentes que se enfrentaron esa mañana y esa tarde del jueves 24 de julio? Un jueves 24 de julio de 1823. Vamos a entrar ahora sí en la materia propia de lo que fue la batalla con los comandantes. Aquí está el gran almirante, próximamente gran almirante José Padilla López, comandante del tercer departamento de Marina de la Gran Colombia. Así firmaba la firma autógrafo del almirante Padilla. Y se enfrentaba al almirante Ángel Laborde y Navarro, que era el comandante de la Real Armada en las Antillas. Gracias. Estamos a puertas ya de la batalla, ya vemos las fuerzas que se van a enfrentar. Como les dije, esa mañana tarde del jueves 24 de julio de 1823, Padilla tenía un gran sentido de la maniobra y un gran sentido de la estrategia y sabía aprovechar los momentos más importantes durante la batalla. Como pueden ver en esta gráfica que resume un poco lo que les acabo de mostrar, pues las fuerzas españolas eran superiores a las fuerzas patriotas. Las fuerzas de la Gran Colombia contaban en ese momento con 19 buques antes de entrar a la batalla y los españoles con 31 buques. Es decir, la labor de Padilla no solamente fue heroica, y de sus hombres, por supuesto, o de principalmente sus hombres, en términos de lo que es tener una batalla, lo que podríamos llamar a cañonazo físico. Eso no es como ahora, como les voy a mostrar al final un video de cómo es la armada que Padilla nos dejó con un disparo de un misil. En esa época era totalmente diferente, los buques se acercaban a distancia del penol, es decir, los palos en donde están las velas se tocaban antes de comenzar la batalla y ahí es donde comenzaban en realidad las batallas de esa época, cañonazo físico, después con los abordajes y demás. Pero aquí nos muestra precisamente el gran valor, el gran mérito de esa batalla, de una lucha de 31 buques contra 19. A bordo de los buques españoles había 1.645 hombres y de los buques colombianos 1.312 hombres, es decir, una diferencia también de 300 hombres. ¿En qué consistió el forzamiento de la batalla, el forzamiento de la barra de Maracaibo y la batalla, que también fue un momento muy importante cuando Padilla decide que debe entrar al lago porque no le convenía enfrentarse en el Golfo de Coquibacoa, o como lo llamamos nosotros, o de Venezuela, como lo llaman los venezolanos, porque ante su inferioridad numérica pues tenía mucho menos probabilidades. Entonces Padilla, ¿en qué consistió el forzamiento de la batalla de Maracaibo? Padilla decide forzar la barra de Maracaibo, pero venga, nos situamos un momentico. Este es el lago de Maracaibo, es el más grande lago de América Latina, tiene aproximadamente 13.820 kilómetros cuadrados y la barra de Maracaibo precisamente comunica al Golfo de Coquibacoa, como lo llamamos nosotros en Colombia, porque todavía tenemos, ahora que les hablé de las fronteras, todavía tenemos un diferendo limítrofe con Venezuela por las aguas marinas y submarinas del Golfo de Coquibacoa. No hemos podido, venezolanos y colombianos, definir ese límite marítimo, entonces hubo una situación que se conoció como el incidente de la corbeta Caldas en 1987, que frenó desafortunadamente las posibles negociaciones y desde esa época nosotros insistimos en que el Golfo se llama el Golfo de Coquibacoa, como se llamó en un inicio, y no el Golfo de Venezuela, que manda inmediatamente un mensaje contrario a nuestros intereses.
La barra de Maracaibo entonces comunica el Golfo de Coquibacoa con el lago, tiene aproximadamente una milla media milla de ancho por 1.5 millas náuticas de largo. Aquí está la barra de Maracaibo, aquí está el bellísimo departamento de La Guajira, el Golfo de Coquibacoa, y por aquí se entra por la barra de Maracaibo al lago. Aquí está Maracaibo y los puertos de Altagracia en 1823 que más adelante se los mencionaré. Entonces, como les decía, ante la gran desventaja numérica que Padilla tenía en términos de buques y de hombres, decide no enfrentar aquí a la borde en el Golfo, sino cruzar la temible barra de Maracaibo. Pues es una, ya se lo voy a comentar, es una franja sinuosa, estrecha, es esta que está aquí, de poca profundidad, que hoy en día es difícil de transitar. Entonces pónganse a pensar, hace 200 años transitar 19 buques en línea, nosotros en la Armada lo llamamos de columna de sencilla, uno detrás de otro a 2 o 3 nudos, que son 4, 6 o 7 kilómetros de velocidad, mientras 4 castillos están disparando cañones, como les voy a mostrar. Es decir, la intención puesta en práctica, el valor de Padilla al dar esa orden pone precisamente a Padilla en la batalla y en la actitud precisa que requería Padilla para la batalla. Aquí está la barra de Maracaibo y estaba resguardada por el oriente por las fortalezas de Zapara y de San Fernando, y en el occidente por los castillos de San Carlos y Bajo Seco. Es a través de esa barra que les dije, una barra de muy poca profundidad, sinuosa, difícil de navegar, traicionera, que Padilla decide forzar para enfrentarse en el lago al almirante Laborde y a las fuerzas españolas, teniendo 4 castillos, 4 fortalezas, 2 a cada lado, impidiendo o protegiendo esa barra. Así, por aquí es que ingresó Padilla por la barra y, entre comillas, un texto que quiero leerles. El fuego cruzado de las baterías españolas que lanzaban ráfagas de 7 cañonazos por minuto, despacharon cada una 315 disparos sobre los 19 buques de Padilla, que en columna sencilla cruzaron el canal en 45 eternos minutos de travesía. Es decir, Padilla y sus hombres en 45 minutos en columna sencilla, un buque detrás de otro, forzaron la barra de Maracaibo mientras eran recibidos a cañonazos por 4 fortalezas que les disparaban. Es decir, cuando uno toma decisiones como esas es que se convierte precisamente en lo que es Padilla, que 200 años tú y yo estamos hoy hablando de él. Toca que tener esas actitudes, esos momentos de gloria para uno decidirse, ¿no? Uno puede estar todo el día sin ningún inconveniente pasando y todo eso, pero si tú decides ser mejor, tienes que llegar a tomar como ejemplo a ese héroe guajiro del que estamos nosotros hablando hoy. Los buques continuaron después precisamente de pasar aquí la barra, como les he comentado, continuaron por la bahía del Tablazo y siguieron a encontrar y a cortar la retirada de los buques que se encontraban en el lago de Maracaibo, y eso sí ya nos deja prácticamente en los hechos de la batalla que les voy a mostrar también a continuación. ¿Qué dijo Padilla antes de comenzar la batalla? Y fíjense el tipo de batalla que se luchaba en ese momento. Las órdenes para el combate en julio 24 de 1823, abro comillas, esta es lo que Padilla le ordenaba a sus buques antes de comenzar la batalla. Marinos y tropas deben estar descalzos para el sigilo y la mayor destreza en los movimientos. Sobre las cubiertas de los buques se echará arena húmeda para no resbalar con la sangre derramada. Todas las mantas y cobijas empapadas para sofocar cualquier incendio. Los cocineros y sirvientes, en lugar de preparar alimento alguno, se ocuparán de arrojar al enemigo granadas de mano y bombas de incendio. Todos llevarán un lazo negro en el brazo para distinguirse el enemigo en el abordaje. Se cerrarán escotillas y escotillones para que nadie rehuya el cuerpo y no quedará otro partido que combatir.
Pónganse a pensar, estando ustedes allá como marinos de esa época, en que no tuvieran otra opción que combatir con 31 buques enemigos. Esa era la talla de sus antecesores, esa era la talla, esa es la madera de la que está hecha la gente, los marinos de nuestra patria. Y esto no solamente para recordar a un gran héroe ni una gran batalla 200 años después, sino para dejar una lección de dónde venimos nosotros, qué representamos nosotros como nación. ¿Recuerdan? La extensión, las fronteras, lo que somos, de quiénes somos hijos nosotros, de dónde vienen ustedes, qué se merecen en términos de memoria, de reconocimiento y también de ejemplo estos héroes. Entonces vamos a ver ya la batalla en sí misma en el video. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar la guerra en tierra, designó al general de brigada José Padilla, comandante del Tercer Departamento de Marina de la Gran Colombia, para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez por todas con la hegemonía real en las aguas del lago Maracaibo. Para la heroica misión, el general Padilla contaba con 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras, 2 lanchas y un bote. Asimismo, con el fin de continuar su ofensiva de reconquista, el Imperio Español designó al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba con refuerzos, teniendo bajo su mando 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras, 2 lanchas, un bote, 2 bailebotes, 5 faluchos y 7 piraguas. El día 15 de marzo de 1823, el general Padilla zarpa de Cartagena en dirección hacia Los Taques, dando inicio de esta manera a la contienda naval más importante hasta ese año en la Gran Colombia. La flota naval patriota arriba a Los Taques el día 4 de abril, con el fin de cruzar la barra de Maracaibo, de tal manera que lograra tener acceso directo al corazón del enemigo, el cual era la ciudad de Maracaibo, fuente de abastecimiento de los realistas. El día 8 de mayo el general Padilla ordena el avance sin detención sobre la barra. Mientras tanto, el ejército español apostado en el Castillo San Carlos se prepara para evitar el cruce de los patriotas. Minutos más tarde, al divisar en el horizonte, los españoles observan que la flota patriota se acerca y desde el castillo se da la orden de fuego a discreción con la artillería. ¡Fuego a discreción! La flota naval patriota logra el heroico objetivo de cruzar la barra. Sin embargo, durante el forzamiento, el bergantín Gran Bolívar encalla, recibiendo 15 impactos de cañón, quedando neutralizado. ¡Todos atentos! ¡Sí, señor! El 14 de mayo los patriotas fondean en Punta Palma, teniendo contacto con la flota realista, logrando ponerla en fuga. Luego de 3 encuentros parciales con la escuadra española, la flota colombiana se apostó en Moporo con el fin de reabastecerse. El 30 de mayo en la Ceibita, Padilla se encontró con el coronel Manuel Manrique, comandante de las tropas patriotas, con quien coordinó el ataque en tierra. El general Padilla recorre Gibraltar, Corona y Quiriquire, agregando voluntarios y preparándose para el combate final. El 14 de junio llega a los puertos de Altagracia y allí permanece hasta que el día 16 de julio recibe la noticia de la llegada del almirante Ángel Laborde con refuerzos españoles. En poco tiempo, Padilla recibe una nota del almirante Laborde diciendo: General José Prudencio Padilla, julio 17 de 1823. Participo a vuestra señoría, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio, si estos fuesen mis deseos y mi intención. Pero solo ansío por ver cesar los males de la guerra y evitar la efusión de sangre. Por lo tanto, y ante todas estas cosas, propongo a vuestra señoría una honrosa capitulación. Firmado, Almirante Ángel Laborde y Navarro,
Sin vacilar y con la frialdad de un verdadero hombre de mar, el general Padilla envía una carta a Laborde respondiendo: Almirante Ángel Laborde y Navarro, 19 de julio de 1823. Aseguro a vuestra señoría que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo muy distante de este apostadero. Iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Firmado, General José Padilla. El 24 de julio, día de la batalla, el general Padilla habla a toda su tripulación diciendo: Compañeros, os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siempre hasta perder su existencia, confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa. ¡Colombianos! ¡Morir o ser libres! A las 10:30 de la mañana, Padilla da sus últimas órdenes de coordinación y finalmente a las 2 de la tarde da la orden de combate y ordena el avance. Con la brisa a su favor, los buques republicanos se lanzan velozmente sobre la escuadrilla española que seguía al ancla, en espera del terrible choque. Para el ataque, el general Padilla dispuso de 2 líneas a los flancos, siendo la derecha la encargada de evitar la huida. ¡Todos atentos! ¡Fuego! ¡Desplieguen velas! ¡Velas desplegadas, señor! ¡Batería a estribor! ¡Como ordene, comandante! ¡Alisten los cañones! ¡Sí! ¡Alisten cañones! ¡Cañones listos, señor! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Hemos dado en el blanco, señor! ¡Bien hecho! ¡Por este costado! ¡Todos atentos! ¡Fuego! ¡Abandonen el barco! ¡Sí! Hay enormes explosiones, humo denso, pero en poco tiempo se vislumbra el curso de la batalla. La tripulación del bergantín San Carlos, el mayor de los buques españoles, se lanza al agua en busca de la costa. Como consecuencia del ataque patriota, la mayoría de unidades enemigas fueron destruidas, otras capturadas, y solo 2 goletas logran escapar. El jefe de escuadra Ángel Laborde abandona apresuradamente la batalla y se dirige al castillo de San Carlos, donde se embarca de regreso a Cuba. La batalla de Maracaibo selló definitivamente nuestra independencia, y así el libertador Simón Bolívar pudo emprender posteriormente las campañas del sur. El 24 de julio de 1823, el general José Padilla y sus valientes hombres abrieron el gran libro de la historia para escribir sus nombres en fuego sobre las aguas del lago Maracaibo, cumpliendo. Bueno, esta fue la recreación animada de lo que fue la batalla, de lo que fue la victoria de Padilla, y cerremos ya entonces la conferencia sobre la relevancia precisamente de la victoria de Padilla ese 24 de julio. ¿Cuál fue el balance final de la contienda? Este es el parte, el informe que hizo el ministro de Guerra de la época, Pedro Briceño Méndez, sobre la victoria en la batalla precisamente del lago de Maracaibo. ¿Cuáles fueron los resultados de la contienda? Los españoles tuvieron 800 bajas entre muertos y heridos, y fueron
tomados 438 prisioneros, entre ellos 69 oficiales. Es decir, fue una debacle total para los españoles la derrota en la batalla. Padilla perdió 8 oficiales y 36 marinos, más 119 heridos. El general Laborde, el almirante Laborde, que les comentaba que era el comandante de las fuerzas españolas, de las fuerzas navales españolas, huyó a Cuba derrotado, y Morales se rindió sin reserva. El general Morales, el que les comentaba hace media hora, que venía con la orden de regresar como punto de base Maracaibo para tomarse nuevamente la Nueva Granada, se rindió sin reservas y Maracaibo fue recuperado. Eso por encima fueron, digamos, los resultados de la batalla. Esta es la proclama de Padilla en julio 26, posterior a la victoria. Le decía Padilla a sus hombres en ese momento: José Padilla, de los Libertadores de Venezuela, condecorado con varios escudos de distinción, general de brigada de los ejércitos de la República, comandante general del tercer departamento de Marina y de la escuadra de operaciones sobre el lago de Maracaibo. A todos los señores jefes, oficiales, tripulación y tropa de la escuadra de su mando: bravos compañeros, vencisteis y destronasteis completamente la escuadra enemiga. Vuestro valor no tiene ejemplo, y el mundo entero admirará las heroicas proezas con que habéis marcado vuestros pasos en esta laguna. Compañeros, habéis correspondido también a la promesa que me hiciste de morir o vencer a mi lado, que nada me deja que desear. Testigo ocular de vuestro arrojo e indiferencia en los peligros, jamás dejaré de confesarse que mi mayor gloria consiste en mandaros el día 24 de julio de 1823. Ha sido para Colombia uno de los más faustos. La gran victoria que en él adquiriste sobre el enemigo es el seguro presagio de la ocupación de Maracaibo por las armas de la República y de la completa tranquilidad de nuestra patria. Loor eterno a los bravos, que arrastrando peligros y despreciando la muerte, hicieron conocer a los tiranos la justicia y la causa de la libertad que sostiene. Eterna memoria y gratitud a nuestros hermanos que con tanto honor derramaron su sangre en esta gloriosa jornada. A bordo del bergantín Independiente, que era en el que se encontraba Padilla, al ancla en los puestos de Altagracia, los 26 de julio de 1823. Gran orador también Padilla, excelente forma de comunicar en realidad lo que él veía que había sido esa proeza naval. Pero ¿qué significó para la causa de la independencia americana el desenlace victorioso de la batalla de Maracaibo? Varios puntos. El principal, se consolidó la campaña naval que les mostré como desde mediados de la segunda década, 1815, 1816, Padilla venía haciendo en el Mar Caribe. La rendición de Puerto Cabello, solamente 3 meses después, como último reducto militar español en Venezuela. Todo eso ocurrió precisamente gracias a la victoria de Padilla en la batalla de Maracaibo. El poder español sufrió un durísimo golpe, contundente, prácticamente definitivo, irreversible, del que no se podrían recuperar nunca. Los españoles y sus buques nunca regresaron a aguas gran colombianas. España perdió el control del Mar Caribe totalmente, cortándose de esta forma sus líneas de comunicaciones y su abastecimiento militar y civil. Es decir, fue el final de las flotas españolas en nuestro país. Un gran imperio que durante 400 años dominó el mundo comenzaba ya a ver su declive. Y desapareció el peligro de reconquista por el Imperio Español, y como les comentaba anteriormente, Bolívar tuvo la oportunidad ya con mucha mayor tranquilidad, con mucho mayor respaldo de recursos y de hombres, pues de continuar su campaña en el sur. Y se consolidó de esta forma el proceso de emancipación de 5 naciones y se aseguró la ambicionada libertad a un nuevo mundo. Esta era la bandera de guerra que llevaba Padilla a bordo del Independiente. La bandera de la guerra a muerte. No había muchas opciones en ese momento. Y el mismo ministro de guerra le decía en una carta, en una comunicación a Padilla: el gobierno me manda a decir a usted que nunca dudó del triunfo de nuestra escuadra,
una escuadra naval, sabiendo que la mandaba el bravo general Padilla, que tantas veces ha ilustrado la Marina Militar de la República. Padilla era muy reconocido, apreciado y admirado tanto por Bolívar como por Santander, hasta que los hechos que ocurrieron unos años después, cuando infortunadamente lo acusaron de participar en la conspiración septembrina y fue, como les dije, mandado a jubilar, aunque 3 años después su memoria fue reivindicada y se considera en realidad un mártir de nuestra independencia, no solamente un prócer, sino un mártir de nuestra independencia. Tema de egos, tema de políticas, tema de mando, tema de esas situaciones hicieron que la vida del almirante Padilla terminara de esa forma. Ya, para cerrar la conferencia entonces, ¿qué se está haciendo a propósito del bicentenario precisamente de la batalla? Se publicó este libro de la Academia de Historia Nacional, La batalla decisiva, la gesta del gran almirante José Padilla, que condujo a la libertad de América del Sur. Yo tengo el texto en PDF, Jessica, si yo te lo mando para cualquiera de ustedes que quiera consultarlo. Es un libro hecho en realidad a altísimo nivel. Con fotos, con informaciones como solamente una academia de historia lo puede hacer. Sería muy interesante que cuando tuvieran un tiempo lo consultara o que sus profesores de pronto le mandaran a hacer un trabajo, pudieran ustedes tener la forma de consultarlo. Entonces yo te lo mando, Jessica, que es de acceso libre para que lo consulten. No solamente se está celebrando, digamos, el bicentenario de la batalla de Maracaibo, sino también el bicentenario de la Armada, el bicentenario naval. El 24 de julio de 1823 se considera el nacimiento de la Armada de Colombia. El almirante Padilla es muy reconocido en términos de lo que somos como marinas, y en el ámbito militar es muy reconocido, y por eso les voy a mostrar dónde hay estatuas del almirante Padilla, en donde cada 24 de julio y en otras fechas pues se le rinden los honores que se merece este gran marino. Esta es la estatua del almirante Padilla en Bogotá, en el barrio Teusaquillo. Aquí está un contingente de la Armada rindiéndole honores. Esta es en Cartagena, también se le hacen muchas muestras honoríficas, muchas ceremonias reconociendo la labor precisamente del gran almirante. Esto es en la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena, que a propósito lleva el nombre del almirante Padilla. Se llama la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Y aquí están los jóvenes oficiales, los jóvenes cadetes haciéndole pues honores a la estatua del almirante. Esto es en la Escuela Superior de Guerra, de donde les dije que yo vengo, docente investigadora. Ya también hay un busto de Padilla y siempre se hace una ofrenda floral todos los 24 de julio. Aquí están el director y los subdirectores y vicedirectores de la escuela pues haciéndole una ofrenda floral al busto del almirante. En Veracruz, México, también hay un busto recordando y haciéndole homenaje al almirante Padilla. Lo mismo en Lima, en Perú, en Miraflores, en el Perú, en Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, como ven, no solamente se recuerda a Padilla aquí en Riohacha o en términos históricos o militares o institucionales, también hay otros países que reconocen la gran labor de este prócer colombiano, de este guajiro en realidad de altísimos niveles. Y pues, como ustedes saben, reposan sus restos aquí en la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. Él fue infortunadamente fusilado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, posteriormente fue colgado, después fue enterrado y en 1923 inhumaron los restos y fueron traídos aquí a Riohacha, donde debe estar ya con su memoria totalmente reivindicada como debe ser. La Armada tiene una fragata, la primera fragata alemana comprada por la Armada Nacional, lleva el nombre precisamente de la fragata ARC Almirante Padilla. La Escuela Naval de Cadetes, como les comenté, también se llama la Escuela Naval de Almirante Padilla. Estas son unas fotos recientes de la escuela donde se preparan los marinos, los herederos de Padilla. Y miren lo que decía Padilla sobre la marina. Padilla era un visionario total y se dio cuenta de la necesidad de una marina. Decía, ya se ha visto la necesidad de la marina. Si los buques hubieran estado completamente desarmados, habría más gastos y sería claramente imposible la salida de la expedición. Es decir, si se hubiera tenido que organizar una marina para la batalla, pues no estaríamos hablando aquí
de la victoria de Padilla, sino estaríamos hablando quizá de otras cosas. El ejército puede ordenarse en un momento, decía Padilla, pero la Marina necesita mucho tiempo y dinero. Jamás se ha visto que una nación se quede sin ella, aun cuando esté en paz con todo el mundo. Y miren, el 24 de julio, cuando se hizo precisamente en la celebración del Bicentenario Naval y de la batalla del lago de Maracaibo, se hizo un disparo de misil, que ya les voy a mostrar, y miren lo que dijo nuestro comandante de la Armada, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados. Hace 200 años el almirante Padilla disparó sus cañones para darnos la libertad. Hoy, 2 siglos después, los disparamos para preservarla. Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada, 24 de julio de 2023. ¿Qué se imaginaría Padilla hace 200 años que sería la Armada que él comandó? Vamos a ver entonces la Marina que Padilla nos heredó. La Marina que hoy en día se encarga de proteger esos mares que Padilla hizo con tanto mérito hace 200 años. Vamos a ver entonces este video final. Alarma amarilla, armas en precaución, eje de la amenaza, 000. Al momento, ARC 803 confirma blanco de superficie a 30 millas náuticas de nuestra unidad. Marcación 000. MSC Alfa Sierra. MSC. Establecer plan de combate sobre blanco identificado como ex ARC San Andrés. Plan ENCON Delta en ejecución. Autorizado colocar poder al misil para efectuar disparo. Fuego misil en 5, 4, 3, 2, 1. Fuego misil. Fuego misil cesar. Impacto sobre traza, identificado como blanco ARC San Andrés. 5, 4, 3, 2, 1. Impacto misil. Señores, eso es historia del Bicentenario. ¿Que viva la Marina? Qué amables, muchas gracias, les agradezco mucho. Vinimos a hablar de Padilla, que es parte de la nación que son ustedes y soy yo. Vinimos a hablar del país, de su país. Vinimos a hablar también de la Marina de su país. Tenemos una escuela naval de suboficiales en Barranquilla para los jóvenes y las jóvenes que quieren entrar, y la escuela naval en Cartagena. Muchas gracias, les agradezco muchísimo su atención. Que estén muy bien. Feliz día.